Vamos a dejar que los pequeñitos salgan del templo despacito, reverentemente, sin correr a su clase. Y quiero decir que, al igual que la hermana Ceci Barragán, Fernando nos deja unas postales donde vienen sus datos, ¿verdad? Además de información que podemos recabar para poder apoyarlo. Estas postales a él ya se le han acabado, nos dejó 11. Entonces lo que vamos a hacer va a ser repartirlas por departamentos aquí en la iglesia, para que cada uno de los departamentos tenga una postal, y como iglesia, por medio de cada departamento, nos comprometamos a estar orando por Fernando Moreno García. Y estas se las vamos a repartir, como dije, por departamentos. Así que esperen la suya, cada departamento, para que estemos apoyando a Fernando en oración. Antes de empezar a predicar, quiero hacer una oración especial por nuestra hermana Areli Vélez. Ella no está con nosotros en este momento, ella está enferma, ha tenido una recaída en su salud. Todos sabemos que ella tiene un problema algo especial, un trastorno bipolar que se llama, y ella no está con nosotros, hermanos. Ustedes saben cuánto se le extraña, cuánto amamos a nuestra hermana y lo trabajadora y comprometida que es con nosotros en esta iglesia. Vamos a orar por Areli Vélez, y también vamos a orar por una persona a quien nadie conocemos, pero una hermana de esta iglesia, la hermana María Magdalena Hernández, que es hermana de nuestro hermano Enrique Hernández. Ella le está hablando de Cristo a esta persona. Esta persona se llama José Guzmán. El asunto es no solo para que esta persona crea en Cristo. Esta persona hoy le mandó a nuestra hermana un mensaje para que orara por el hijo de él, que se llama Andrés Guzmán, y quien está grave en el hospital. No sabemos si por medio de esta enfermedad en la vida de su hijo, Dios permita que también el papá, don José Guzmán, busque a Dios en oración, busque a Dios de corazón, y sea esto el medio que Dios use para que él acabe de entregar su vida a Cristo. De manera que voy a hacer esta oración especial por nuestra hermana Areli Vélez y por la vida de don José Guzmán y su hijo Andrés, quien está enfermo en el hospital. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, antes de predicar tu palabra, queremos orar a ti, Señor, intercediendo por la vida de nuestra hermana Areli Vélez, quien está postrada en cama, quien está enferma y quien ahora, a través de esta recaída, Señor, pues está en su casa. Se le extraña, Señor, y realmente sabemos que hace falta, que es muy necesaria y que es una joven que siempre se ha comprometido contigo. Ahora, Señor, que está ella pasando por este valle del dolor y de las lágrimas, Señor, la ponemos en tus manos para que tu bendito amor y poder obren en su vida, en su cuerpo, y tú permitas que pronto se restablezca, que ella tenga al alcance el medicamento necesario y la atención médica que también pueda otorgarle, Señor, el alivio a sus molestias. En tus manos la ponemos. Te agradecemos también por nuestra hermana María Magdalena Hernández, quien ha estado hablando de Cristo a este compañero de trabajo llamado José Guzmán, quien ha estado escuchando tu palabra pero se ha resistido a ella, y ahora en este día que su hijo Andrés Guzmán está grave en el hospital, él pide a nuestra hermana que oremos por su hijo, ya que él dice: a ustedes los oye el Señor. Pero él no sabe que también a él lo puede escuchar, Señor. Permite que él clame a ti, que él te busque de corazón sincero,
y que a través de nuestras oraciones en favor de Andrés Guzmán, don José Guzmán, pueda ver que tú eres un Dios vivo y verdadero, un Dios que oye a quien clama a Él con el corazón y un Dios que atiende a nuestras necesidades. Te pedimos pues por Areli y por Andrés, así también como por Fernando, quien ha dado su testimonio, y te pedimos lo sigas usando. Te pedimos también por la predicación que en este momento tendremos, habla en nuestros corazones. Te lo ruego de todo, con todo el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, abran su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 15, por favor. Primera a los Corintios 15. Voy a leer los últimos versículos a partir del 51. Haré esta lectura en voz alta, sigan en su lugar en silencio, y dice la palabra del Señor así, Primera de Corintios 15, 51 en adelante. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues una vez que hemos orado, pasemos directamente a la predicación. Esta lleva un título, y el título es 4 poderosas razones para motivarnos al inicio del año. 4 poderosas razones para motivarnos al inicio del año. Bueno, hermanos, una vez que ha pasado la alegre agitación de la Navidad, de los festejos de fin y de principio de año, y de los Reyes Magos, todo vuelve paulatinamente a la normalidad con la llamada cuesta de enero. Vemos delante nuestro un panorama nada grato, pues miramos nuestros recursos materiales y económicos agotados y, lo que es peor, los recursos físicos, o sea, la salud, afectada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante este panorama? Bueno, para el verdadero cristiano lo mejor será recordar y aplicar a la vida diaria lo que dice uno de los salmos, y que escuche claramente lo que dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Sí, hermanos, eso es lo que el verdadero cristiano debe hacer: recordar la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Por lo tanto, esto mismo que acabo de leer en uno de los salmos, que fue el Salmo 39, versículos 4 al 7, esto
esta misma enseñanza es la que ahora y siempre de la cual debemos estar conscientes, y que recordemos que nuestra vida no depende de las circunstancias de la cotidianidad, sino de la voluntad divina, porque hay un pasaje en Jeremías que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vea qué hermosas palabras de plena confianza en Dios. Bueno, confiando plenamente en lo que acabo de decir y lo que dice la palabra de Dios, pasemos al desarrollo del sermón y analicemos las 4 poderosas razones para motivarnos al inicio del año nuevo. La primera razón es que se acerca el fin del mundo, hermanos. Se acerca el fin del mundo. Y dice la palabra del Señor que en el fin del mundo sucederá un gran misterio. Versículos 51 y 52 que leímos: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el gran misterio que sucederá en el fin del mundo, hermanos. El fin del mundo se acerca. Tan se acerca, hermanos, que estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías que el Señor Jesús habló y que la Biblia nos declara que sucederán. Y tan sucederán que las estamos viendo. Y las estamos viendo y seguiremos viendo cada vez que cada una de las profecías que se encuentran en la palabra del Señor y que el Señor mismo dijo, se cumplirán. Ahora, lo que yo estoy queriendo decir, hermanos, es que es cierto, el fin del mundo se acerca, y esto ha sido motivo para que un sinfín de gente chantajista, de engañadores, de burladores y de gente que está malinterpretando un montón de cosas que se han dicho, asusten a la gente con el fin del mundo. ¿Qué está pasando? Que se ha profetizado que el fin del mundo va a suceder, y a finales de diciembre se decía que una profecía que estaba allí en el calendario antiguo de los mayas iba a cumplir y que entonces el fin del mundo iba a acabar. Y resulta que llega ese día y nada pasa. Como lo han profetizado un fin de gente y de sectas pseudocristianas, aprovechando que el fin del mundo es una realidad y que se acerca, para tener engañado y asustado a la gente, y llega la fecha y nada pasa. ¿Y sabe qué es lo que sí está pasando? Que la gente está dejando de creer en eso. Y que la gente está pensando que todo es un engaño, y que la gente no va a tomar en serio cuando el fin del mundo de veras se acerque. Y que eso es realmente lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espere. De manera que hasta todos estos anuncios del fin del mundo que no son reales están contribuyendo de algún modo para que cuando el fin del mundo de veras venga y Cristo vuelva, la gente, y peor aún, los cristianos estemos desprevenidos. Lo cual no debe suceder, porque el Señor no nos dijo la fecha, pero sí nos dijo lo que debemos hacer: velad y orad. Ocupaos en estar trabajando en su obra. Y acabamos de escuchar a Fernando hablar cómo él desea ir a aquellos lugares para seguir trabajando en la obra del Señor. Porque si el Señor viene, bueno, él quiere que el Señor lo encuentre ocupado en las cosas de su obra. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por su obra? A nosotros nos cuesta venir a los cultos, hermanos, porque el templo no se ve lleno como otros domingos. Porque el templo en la tarde va a ver que se va a ver todavía más vacío.
porque muchos de ustedes ya no van a regresar. Y el templo entre semana es triste verlo con un puñado de hermanos aquí. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan ocupados en nuestras cosas personales que el regreso del Señor ya cada vez nos importa menos. Por eso. Y si no somos capaces de venir al templo el domingo, en la mañana y en la tarde, y entre semana, ¿usted cree que iríamos a Sur Sudán? Pues no. Claro que no. Y lo más triste es que no estamos haciendo la obra del Señor. Pero lo que sí estamos diciendo es que en el fin del mundo sucederá un gran misterio. Pablo lo menciona. El misterio es que los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, sin importar los años en que hubiera muerto, resucitarán con el cuerpo con que fueron enterrados. A pesar de que se haya podrido y se haya hecho polvo y tierra, se lo hayan comido los gusanos, ahí está el gran misterio que la ciencia no sabe explicar, por eso no creen en la palabra del Señor. Pero se olvidan de que lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Y se olvidan de que Dios puede hacer todas las cosas. Por eso la ciencia desacredita a Dios, porque no quieren creer en Él. Pero Pablo nos dice un misterio, porque es muy misterioso, porque para nuestra mente finita eso es imposible de comprobarlo, demostrarlo o creerlo. Pero el cristiano cree lo que la Biblia dice. El cristiano debe creer que los muertos serán resucitados incorruptibles, y dice Pablo, nosotros, hablando de los que estén vivos para entonces, seremos transformados. El misterio del fin del mundo consta de estas dos cosas. Los muertos serán resucitados, íntegros con el cuerpo con el que fueron enterrados, y los que estén o estemos vivos, seremos transformados. ¿Transformados en qué? Bueno, en la persona que Dios quiere que seamos para ir a morar con Él. Porque este cuerpo no puede entrar al cielo. Lo incorruptible no puede heredar la eternidad. De allí que yo oía el día de ayer en el radio, pues, ese dogma católico de la incorrupción de María, que no murió, que se fue al cielo viva y coleando, dicen, ¿verdad? Pues, si ese dogma, y usted sabe que la palabra dogma quiere decir una imposición humana que no se discute y que se acepta a chaleco, si ese dogma está contra la palabra de Dios, eso es lo que los católicos no quieren explicar. Entonces, ¿por qué está contra la palabra de Dios? ¿Quién es María? La madre de Dios. Error. La madre de la persona humana de Cristo, de la parte humana del Señor Jesucristo, nada más. Y fue una mujer como cualquier otra, que reconoció la bajeza de su persona, dice literalmente ella misma, allí en el Magnificat que está en Lucas. Y entonces, ¿cómo explican eso? Pero no vamos a entrar a esa razón, a ese punto. Lo importante, hermanos, que estamos diciendo es que se acerca el fin del mundo. Y en el fin del mundo sucederá un gran misterio. Si usted muere antes de que Cristo venga, usted será resucitado íntegro. Y si usted está vivo para cuando Cristo venga, usted necesitará una transformación para poder ir al cielo. Ese es el gran misterio. ¿Sí? Porque en el fin del mundo sucederá ese gran misterio. Si vamos no pierde esta porción, pero vayamos a la profecía de Daniel. Daniel capítulo 12, en el versículo 2, un versículo muy conocido, Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Aún los muertos incrédulos serán resucitados con su cuerpo, pero solo para ir a la condenación eterna. Y los que hayan recibido a Cristo Jesús y estén en el cielo, regresarán para ese juicio final, como Cristo va a regresar a este mundo
pero solamente para tomar un cuerpo en el cual se hará un juicio universal, en el cual Cristo será honrado y glorificado por todos, aún hasta por el diablo y sus ángeles, aunque no quieran, para luego cada uno ir a su lugar eterno. Los que son de Cristo, al cielo por la eternidad, y los que son del diablo, con el diablo, al castigo eterno, también eternamente. Por eso la Biblia habla de que unos de los que despierten del polvo de la tierra, o sea, resuciten, unos será para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso ese misterio, hermanos, sucederá en el fin del mundo. Esa es quizá una de las últimas, si no es que la última profecía que se ha de cumplir, como vemos que se están cumpliendo otras tantas. Pero también en el fin del mundo habrá una gran necesidad. Y volvamos a 1 Corintios 15, porque el versículo 53 no lo dice. ¿Cuál es esa necesidad? Versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? El misterio es que los muertos van a resucitar con su cuerpo y que nosotros seremos transformados. Ahí está la gran necesidad. Es necesario que seamos transformados. No podemos entrar con este cuerpo al cielo. Por lo tanto, ese dogma católico es una mentira, una burla, un engaño que no está en la palabra de Dios y que va contra la palabra de Dios. Por eso la Iglesia Católica no puede ser considerada como cristiana. Ni es cristiana ni nunca lo será, aunque tengan a Cristo allí en imágenes, en pinturas y lo traigan colgado. No es cristiana. La Iglesia Católica es mariana, pero no cristiana. La necesidad que lo corruptible, o sea, lo que tiende a envejecerse, a degenerarse. Usted sabe que el envejecimiento, la degeneración y la enfermedad son resultado del pecado. Bueno, ahora forma parte del ciclo de vida, del cual dice allá uno de los salmos que nuestra edad son 70 años y que si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molesta y trabajo porque pronto pasan y volamos. Ese es el resultado del pecado. Entonces, el resultado del pecado, que es este cuerpo que se deteriora, que va corrompiéndose, ¿cómo va a poder entrar en el cielo? No se puede, no se debe. Por lo tanto, en el fin del mundo habrá una gran necesidad, la necesidad de ser transformados. Por eso dice Pablo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Porque en el cielo ya no habrá corrupción ni habrá mortalidad. Allá habrá incorrupción y habrá inmortalidad. El ser humano no es eterno, pero es creado inmortal para la eternidad. Eterno solo Dios. Eterno solo Dios. De manera que, si vamos a Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22, vea lo que dicen los versículos 25 en adelante. Mateo 22, 25 en adelante, que dicen así, 25 al 30. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué le parece? Realmente, hermanos, es muy importante entender esto.
Esta gente que había ido a Jesús era de los saduceos, una secta que no creía en la resurrección. Entonces llegan con una pretendida historia que pudo haber sido cierta, es lo de menos. Lo que esta historia entrañaba era pretender negar la resurrección y hacer a Cristo pasar como un mentiroso. Pero Cristo les dice claramente que lo que están haciendo es errar, o sea, pecar. Recuerde que la palabra pecar quiere decir errar al blanco. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esa es la característica del pecador. Ignora voluntaria y conscientemente la palabra de Dios. Más cuando somos cristianos, no tenemos excusa. ¿Por qué si dice la palabra de Dios no robarás? ¿Por qué robamos? ¿Por qué si dice no mentirás? ¿Por qué mentimos? Porque estamos ignorando voluntariamente la palabra de Dios y además algo, el poder de Dios. Y eso es lo que estaba pasando y les dice claramente que en la resurrección, o sea, ya cuando venga Él, ya ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Espíritus, necesitamos un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado en el cual seremos o serán transformados los que estén o estemos vivos para cuando Cristo venga. Y ahí estamos hablando de que en el fin del mundo habrá esa gran necesidad, la necesidad de transformación para ir al cielo, a diferencia del incrédulo, el cual sí se va a ir con todo su cuerpo a sufrir en el infierno, donde ese cuerpo con el que va a resucitar, que dice Daniel que serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, es para que sufra, Esa es parte del castigo eterno. Ah, qué malo es Dios. No, es tan bueno que quiere salvar a la gente. La mala es la gente que no quiere salvarse. La mala es la gente que merece el castigo que Él decidió. Por eso es urgente hablarle a la gente de Cristo. Por eso es urgente que las personas crean en un Salvador que vino a morir para salvarnos. Pero vamos a ver la segunda razón. Y volvamos ahí a 1 Corintios 15. La primera razón que dije es que se acerca el fin del mundo. La segunda razón para motivarnos al inicio del año es que se acerca el fin del mal. Se acerca el fin del mal, hermanos. El mal entró en este mundo por culpa del engaño que Satanás hizo a aquella mujer Eva, la cual luego convenció a su marido y aquel hombre desobedeció. El pecado, el mal entró por la desobediencia de Adán. Y desde entonces el mal es una realidad. Decíamos en la clase de doctrina, porque me decían, es que ¿por qué Dios permite las injusticias? Yo decía, ese es un argumento para echarle la culpa a Dios. Hagámonos responsables de nuestras consecuencias, de nuestros hechos. No le echemos la culpa a Dios. Eso fue lo que hizo Adán. La mujer que me diste, mira, yo soy tan inocente que... No. Somos pecadores. Y aceptemos nuestra culpa. Y no culpemos a Dios de las injusticias que están pasando. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué mueren los inocentes? Por culpa de la maldad humana. Que Dios puede intervenir y evitarla, sí. Pero Él también dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que estamos diciendo algo. En el fin del mundo, se acerca el fin del mal. ¿Qué diremos del fin del mal? Dos cosas. En el fin del mal se cumplirá la profecía sobre el fin de la muerte. Versículos 54 y 55 dicen: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y agrega: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Qué interesante! Yo le decía hace un momento que la enfermedad, el envejecimiento, la decrepitud,
todo eso es resultado del pecado. Pues estamos viendo eso, que en el fin del mal se cumplirá la profecía sobre el fin de la muerte. ¿Sí? La muerte habrá perdido su poder. Inclusive dice la Biblia que cuando Cristo venga habrá quienes van a querer escapar de ser enjuiciados por Cristo y querrán morir y van a decir a los montes y a los collados: caed sobre nosotros. Pero dice que la muerte va a huir de ellos, va a huir, ya no tendrá poder. Ahora tendrán que enfrentar a Cristo, ya no como Salvador, ahora como juez. Y hay que decirle a la gente si está preparada para eso. Si quiere enfrentar a Cristo como un Salvador o como juez. Y Él decidirá. Porque ahorita la misericordia y la gracia de Cristo lo pueden encontrar como Salvador. Si no, un día lo van a encontrar como juez. Y cuando venga como juez, entonces vendrá a castigar a los rebeldes, a los incrédulos, a los que le rechazaron. Por eso estamos diciendo que en el fin del mal, porque el mal llegará a su final, porque reinará el poder de Cristo, porque Cristo es el único que puede vencer al mal. Y el mal es el resultado del pecado, y el mal es la obra de Satanás en el mundo entero. ¿Sí? En el fin del mal se cumplirá la profecía, es otra profecía que también se cumplirá sobre el fin de la muerte. La muerte habrá perdido poder. La muerte entró al mundo por culpa del pecado del hombre. ¿Sí? El hombre había sido creado para vivir para la eternidad, inmortal para la eternidad. Llegó el pecado, el hombre muere. Pero llega Cristo y el hombre puede tener vida eterna. Claro, el resultado de la muerte física es inevitable. Pero el de la muerte espiritual sí se puede evitar si usted cree en Cristo Jesús y le recibe como su Salvador personal. Por eso decimos algo muy importante que encontramos en un libro que se llama Oseas. Este libro está después de Daniel, para que lo ubique más fácilmente. ¿Ubica dónde está Daniel? Pues ahí sigue luego Oseas. Oseas capítulo 13. Vea lo que dice el versículo 14. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Qué le parece? ¡Qué frase tan impactante! ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Cristo mismo venció a la muerte en la cruz. Cristo mismo venció a la muerte en la cruz. Él es el destructor de la cruz, de la muerte, y cuando vuelva la muerte habrá quedado sin efecto, sin poder. De manera que estamos diciendo algo muy importante. En el fin del mal se cumplirá la profecía sobre el fin de la muerte. Pero diremos algo, en segundo lugar, de este punto. En el fin de la muerte morirá lo que la origina. En el fin de la muerte morirá lo que la origina. Volvamos a 1 Corintios 15 para que vea lo que dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué dice? La ley. Así que decimos que en el fin de la muerte morirá lo que la origina. ¿Sí? ¿Qué origina la muerte? El pecado. El pecado. Y el pecado lo conocemos porque conocemos por el poder de la ley. Pero por la ley no podemos ser salvos. Pero aquí este versículo es tan importante porque nos dice que en el fin de la muerte morirá lo que la origina.
Y lo que le da origen, lo que originó a la muerte fue el pecado, la desobediencia del hombre, que es lo que hasta el día de hoy le causa la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces, obviamente, cuando la muerte termine, morirá también lo que la origina, que es el pecado. Llegará Cristo y el pecado se acabará. Porque Él viene a juzgar al mundo. Porque Él viene a hacer juicio. Por eso, hermanos, el que ya le entregó la vida a Cristo ya no debe andar en el pecado, ya no debe vivir para el pecado. Dice Pablo, ni presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuáles son los miembros? Cualquier parte de su cuerpo, desde el pelo más largo que tenga hasta la uña más larga del pie que tenga, son miembros de su cuerpo. No los presente al pecado, nada de ello, porque ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Y si usted presenta su cuerpo al pecado, recuerde, ahí mora el Espíritu Santo. ¿Cómo va a permitir eso? Ningún pecado, y aquí estoy hablando de pecado es pecado. Y no me refiero a los asesinatos, a los robos a mano armada, porque yo sé que a lo mejor nadie aquí ha hecho eso. Me refiero a los que sí se consienten mucho. La mentira, el chisme, el enojo, el resentimiento, el no perdonar. Todas esas cosas que a veces sí, ya como cristianos seguimos practicando. Por eso estamos diciendo que en el fin de la muerte morirá lo que la origina. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, y ahí usted ahí tiene clarito lo que dice la Biblia sobre esto. Apocalipsis 20, 13 y 14, que dicen así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces entendemos que en el fin de la muerte morirá lo que la origina, el pecado, y la misma muerte, el resultado del pecado, será lanzada al infierno. La muerte, ese resultado que es ocasionado por el pecado y por Satanás, serán destruidos. Por eso, hermanos, estamos hablando, dijimos en primer lugar que se acerca el fin del mundo. Acabamos de decir que se acerca el fin del mal. Vamos a ver la segunda razón, o la segunda poderosa razón para motivarnos en el año nuevo. ¿Cuál es esta? La tercera razón es que tenemos una gran promesa. Tenemos una gran promesa. ¿Cuál es esta promesa? Bueno, y volvamos allá a 1 Corintios 15. Una gran promesa que nos enseña a ser agradecidos con Dios. Versículo 57, primera parte. Mas gracias sean dadas, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué, hermanos? Por su amor, porque nos salvó en Cristo, porque nos recibió como hijos de su pueblo, porque nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha hecho ser parte de una iglesia. Está a nuestro lado, nos perdona, nos ama, nos cuida, nos provee, nos protege. Debemos darle gracias a Dios, porque nos está diciendo lo que va a pasar y no tenemos ya nada que temer. No tenemos que andar consultando a los horóscopos, ni a los hechiceros, ni creyéndole al calendario maya o a las profecías de Nostradamus, y nada de esos engaños. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. O sea, Cristo, para cuando venga. De manera que entonces estamos diciendo, hermanos, que estamos hablando de que tenemos una gran promesa: ser agradecidos. ¿Le has agradecido a Dios todo lo que te da? ¿O sientes que ya te lo mereces? Y que Dios está comprometido contigo porque eres bueno y eres bonito y te lo mereces.
Debemos agradecerle a Dios todo, aún hasta lo malo. Dice la Biblia que debemos dar gracias en todo. En todo. Y cuando habla de en todo no deja excepción alguna. Es lo bueno y lo malo. Lo que te gusta y no te gusta. Decía Job, ¿qué? ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Ah, qué bonito es agradecer cuando Dios nos da cosas buenas. Pero cuando nos da las malas, ¿qué? ¿Te agradeces? Debemos agradecerle, porque aunque lo que tú consideras malo que Dios permite que pase, tiene un propósito, llevarte a confiar y depender de Él plenamente. De manera que no podemos juzgar a Dios, ni menos echarle la culpa por lo que está pasando. Al contrario, debemos ser agradecidos. Esta promesa nos enseña a ser agradecidos. Mas gracias sean dadas a Dios. Tenemos mucho que agradecerles, hermano. Nos salvó siendo malos y pecadores, no mereciendo nada sino la muerte, nos salvó. ¿Cómo puedes pagar eso? Imposible. Pero sí podemos corresponder siendo agradecidos con Dios, siendo fieles a Él por lo que Él hizo por nosotros. El solo hecho de sabernos salvado, hermanos, lo vale todo. Lo vale todo. Primera Tesalonicenses 5, pasaje de todos conocido, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5, 18, lo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que si tú agradeces a Dios todo, se está cumpliendo lo que Dios quiere mediante la obra que Cristo Jesús está haciendo en tu vida. Y a veces, hermanos, las cosas más dolorosas que nos pasan o las que consideramos peores son las que Dios usará mejor para cambiar tu vida para bien. Los golpes más duros de la vida son los de los que más se aprende, los que dejan huella, los que dejan marca, y de los que tú y yo podemos aprender más. Una gran promesa, además, que nos concede ser victoriosos por Jesucristo. Versículo 57, 1 Corintios 15, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran promesa la de victoria. ¿Sabes que ya tienes victoria? Sobre todo, ¿por qué no la hacemos nuestra? ¿Por qué estamos frecuentemente cayendo en el pecado de todo tipo? La mentira, el robo, el chisme, la calumnia, el engaño, la lujuria, la droga, el vicio. ¿Por qué estamos cayendo en pecado si ya tenemos victoria? ¿Sabes por qué? No porque la victoria haya fallado, el que falló fuiste tú. Quien le abrió la puerta de par en par al diablo para que entrara y desacomodara y desordenara todo el orden que ya Cristo había puesto en tu vida. La culpa es de cada quien. Pero de cada quien es responsabilidad ganar las batallas y tener victoria día tras día y momento tras momento. Porque a cada momento te estará tentando Satanás. A cada uno nos estará tentando para que no hagamos la voluntad de Dios, pero en ti está hacerlo o no hacerlo. Satanás no te puede obligar a hacer lo malo, él no tiene poder, él ya está vencido y derrotado, y Cristo le ha dado el golpe mortal en la nuca. Y él está moribundo. Pero son, como dice el dicho, las patadas del ahogado son las que están más duras. Así está Satanás ahorita tirando patadas, pero si tú quieres te van a hacer daño. Él ya no tiene poder sobre ti. Está derrotado. Una gran promesa que nos concede ser victoriosos por Jesucristo. Tú tienes la victoria. Disfrútala todos los días, no cediendo al pecado. La victoria es tuya. Cristo te la dio. Si vamos a primera carta de Juan, la primera carta del apóstol Juan, allí vamos a encontrar a lo que yo me refiero. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 dicen así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú ya creíste que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, creíste en Jesucristo como tu Salvador personal, la victoria es tuya. Hazla tuya, cree en el poder de Dios para librarte del mal y aférrate a Él. Porque entonces tú podrás saber lo que es ser victorioso día tras día. Y vamos a ver la cuarta y última razón para motivarnos al inicio del año nuevo. ¿Cuál es esta cuarta y última razón? Bueno, la cuarta razón es que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Así como tenemos una gran promesa, también tenemos una gran responsabilidad. Es una responsabilidad para los cristianos amorosos. 1 Corintios 15, 58, primera parte dice, así que hermanos míos, ¿qué? Amados, hasta allí. Esta responsabilidad es para los hermanos amorosos. El cristiano debe ser amoroso, si no, ¿cómo va a demostrar que Cristo mora en su corazón? ¿Cómo va a decir que es cristiano si tiene cara de vinagrillo? ¿De qué manera la gente le va a creer que es cristiano si se le ven los cuernos de diablo? ¿Cómo? Tenemos que ser amorosos. Si debemos ser amorosos con los enemigos, dice la Biblia, ¿cuánto más entre nosotros que somos hermanos en Cristo? ¿Por qué pues entre los hermanos en Cristo a veces hay pleitos y hay enojos y hay divisiones y no se hablan? Y llega el colmo hasta que hay quienes se van de la iglesia porque se enojan con fulano o sultano. ¿Dónde está entonces el amor? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando si con nuestros hechos negamos lo que enseñamos? La gran responsabilidad es para los cristianos amorosos. Por eso, otra vez, Primera de Juan, por favor, allá en el capítulo 4 ahora, ve lo que dice Primera de Juan 4. Versículos 19 al 21 que dicen así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ¿qué? Ame también a su hermano. Y no está hablando del hermano en la carne, aunque pudiera ser, está hablando del hermano en la fe. ¿Amas a todos los hermanos de esta iglesia? ¿Los amas y se los demuestras? ¿O los amas nada más de dientes para afuera? Qué horrible es eso de que en la iglesia te saluden, te abracen, te besen y apenas te das la vuelta y a tu espalda te apuñalan y hablan mal de ti. ¿Tú crees que eso es amor? ¿Tú crees que ese es el amor de Dios? No. Por lo tanto, hermanos, la gran responsabilidad es para los cristianos amorosos. Abran la puerta, por favor, ¿sí? Gracias. Si es que el templo, mientras hay culto, nunca debe estar cerrado. Gracias. Esta gran promesa es también para los cristianos fieles. Nuevamente, 1 Corintios 15 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Esa es fidelidad. Esa es fidelidad. Y esta gran responsabilidad no solo es para los cristianos amorosos, sino para los cristianos fieles. Para los que se mantienen fiel a Cristo, al Señor, y cumplen con lo que Él les dice. Está firmes y constantes. O sea, no te desanimes a pesar de lo que pasa. No te decepciones de Dios, ni de Cristo, ni de la iglesia, porque aquí somos imperfectos nosotros, pero estamos en el camino de la perfección. Y es posible que encuentres defectos en nosotros como cristianos. Sí, los tenemos, pero el Señor nos está perfeccionando y podemos equivocarnos. Yo le decía a la hermana
Leonor Saucedo el viernes que la visité. Cantábamos un himno muy bonito, oh, qué amigo nos es Cristo. Y yo le decía, hermana, los humanos fallamos. Es más, le dije, hasta quizá la familia le puede fallar, la familia carnal. La familia espiritual le podemos fallar, pero el único que no le va a fallar es Dios, es Cristo. Él es el gran amigo, fiel. Y esa es la verdad, hermanos, la fidelidad. Si Cristo es fiel con nosotros, debemos serle fiel a Él. Porque estamos hablando de esta gran responsabilidad que es para los cristianos amorosos, para los cristianos fieles, como lo dice Colosenses 2. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, vean lo que dice el capítulo 2, en los versículos 5 y 6. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y sigue diciendo el versículo 6 lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Repito, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando recibiste a Cristo Jesús, fuiste sincero, tuviste gozo, te entregaste tu vida sinceramente, pues ahora sigue sinceramente, caminando bajo su mano, bajo su cuidado, bajo su palabra que tú tienes y puedes leer diariamente. Esta gran promesa, además, es para los cristianos maduros. Volvemos a 1 Corintios 15, 58, que dice: creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Los cristianos maduros, hermanos, crecen en la obra del Señor, y eso es siempre mientras tienen vida. ¿Y qué es crecer en la obra del Señor? ¿Sabes qué? No solamente es crecer en conocimiento, porque yo sé y conozco hermanos que tienen tanto conocimiento, pero no lo aplican a su vida. Y solamente crecen en conocimiento, pero son los más inmaduros de todos. Y a veces es penoso decir esto que voy a decir. Y no lo digo por nada aquí en lo personal, hablo en general. Crecí en una iglesia cristiana, soy hijo del pastor, he visto mucho. Que a veces los cristianos con más años en el cristianismo son los más problemáticos. Aquellos que se saben la Biblia de memoria, como el diablo que la conoce. Son los más conflictivos, los más problemáticos, los que sirven de piedra de tropiezo. No general, estoy hablando generalmente, no hablando ni de aquí ni de nadie, pero digo la verdad. Es que no es nomás crecer en conocimiento. Crecer en la obra del Señor es, sobre todo, como dice Santiago, que el que es oidor, pero no hacedor, ese se engaña a sí mismo. El cristiano maduro es el que vive, pone en práctica lo que sabe, no nomás tiene conocimiento, tiene aplicación de ese conocimiento. A cada hermano de los que estamos en la clase de doctrina les digo, hermanos, bien simple, solamente apliquen lo que hoy aprendimos, apliquen a su vida lo que hoy aprendimos, nada más. Y cada domingo que aprendan algo nuevo, aplíquenlo a su vida. Y ese es el mejor conocimiento, no el que se queda acá, sino el que se lleva a las acciones. Ese es el mejor conocimiento. Por eso aquí, 1 Corintios 14, versículo 20, dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es la madurez en el modo de pensar? Bueno, el que piensa lo bueno, el que piensa lo correcto, el que piensa lo que agrada a Dios, el que piensa lo que va a servir al prójimo. Pero no, muchos solamente tienen madurez en conocimiento y hasta ahí se quedan. Y yo creo que ya es tiempo de aplicar tanto conocimiento, porque de lo contrario
Dice la Biblia que el conocimiento envanece, y casi siempre la gente que tiene más conocimiento es la más creída, pero es la que menos aplica a su vida lo que conoce. Una gran responsabilidad para los cristianos cumplidos, ¿sí? Los cristianos cumplidos. Versículo 58, parte final, dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Todo lo que hagamos para Cristo, o sea que lo que cumplamos con Él, nunca va a ser en vano. Dios lo va a bendecir. Dios lo bendecirá en tu vida y en la vida de otros y en la vida de la iglesia. Así que no dejemos nunca de cumplir con lo que sabemos. A los cristianos amorosos, a los cristianos fieles, a los cristianos maduros y a los cristianos cumplidos. Segunda de Timoteo, un pasaje de los que a mí más me conmueven, hermanos, y pocas veces leo sin derramar lágrimas. Segunda a los Corintios 4, por favor. Vean lo que dicen los versículos 7 y 8. Bueno, desde el versículo 6. He peleado porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los cristianos cumplidos, los que cumplen el ministerio, los que llegan hasta el final satisfechos, que han cumplido y han hecho lo mejor que pudieron para el Señor. Quiera Dios que todos un día estemos en esta condición, de decir esas hermosas palabras en el hecho de nuestra muerte. Ha iniciado un año más y han iniciado también nuevas oportunidades para confiar y esperar en Dios. Y ante todo cuanto Él permita que suceda, bueno o malo, recordemos estas 4 poderosas razones para motivarnos al año nuevo. ¿Cuáles? Las repito: se acerca el fin del mal, el fin del mundo, se acerca el fin del mal. Tenemos una gran promesa y tenemos una gran responsabilidad. Quiera Dios que a lo largo de este año y hasta el final de nuestra vida o hasta el final del mundo, caminemos con Dios, motivados por su amor y poder, como lo expresa la Biblia de uno de los casos más notables de obediencia y confianza fiel en Dios, que se menciona en Génesis y que dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y termino con una frase que dice: la motivación más grande para el cristiano se encuentra en el amor, en el más grande amor de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.